Castillo, es un lujo, como siempre, recibir aquí en Radio Nacional Esquel, en la radio pública, a un gran periodista, gran escritor, cronista también, en este caso, que es Pedro Cayuqueo. Se presenta, como venimos diciendo esta semana, el 13 de enero en el Salón Central Delfo Roberts, en Trevelin, a las 20 horas, con este nuevo material. Y ha hecho un esfuerzo para venirse hasta aquí, a Radio Nacional Esquel. Tremendo. Gracias, Pedro, por venir, ¿eh? No, gracias a usted, encantado de estar nuevamente conversando acá en la radio. Ya hace un año, creo, o dos años estuve acá. Creo que sí, un año y algo por Sí, ahí en sí, moneda, ¿no? sí. Charlando en la FM y bueno, después la replicamos a través de AM también. Pedro, nuevo material, ¿no? Incansable tu laburo, ¿eh? Sí, estoy publicando en promedio un libro por año Muy bien. y la verdad es que el tema indígena es un tema que siempre requiere estar reflexionando, escribiendo, publicando, porque hay que hacer mucha pedagogía a la sociedad no indígena para que entienda este tema que es complejo. Totalmente. En estas crónicas que están en el libro, ¿ha sido una recopilación que tuviste que elegir con un bisturí ahí? Porque me imagino que debe haber una cantidad. ¿La hiciste vos? ¿La hiciste en conjunto con la editorial? ¿Cómo fue el trabajo este? Eh, Estas son recopilaciones de textos que yo he publicado en prensa nacional y extranjera en los últimos tres años, Ujú. ¿ya? Hicimos una selección compleja porque Chile ha vivido en el último tiempo años de locura. Hemos estado inmersos en procesos constituyentes, estallidos sociales, dos proyectos de constitución que fracasaron, uno de izquierda, otro de derecha. Entonces, hemos vivido tiempos bastante locos en Chile que además condicionan también el tema indígena que siempre está presente allá. Hay un conflicto pendiente que se desarrolla en las regiones del sur y que también tiene ramificaciones para este lado de la Total. cordillera. Y entonces, ¿cómo dar con la tecla adecuada para explicar estos últimos 3 años de contingencia social y política en Chile? No era fácil, porque a ojos de un observador, por ejemplo, extranjero, cuesta entender a Chile. Como también a nosotros nos cuesta entender a Argentina, Ujú. hay que decirlo. Bueno, pero dimos con una serie de artículos que yo he publicado en prensa chilena y extranjera, donde queda más o menos un panorama más claro respecto de lo que ha sido la realidad chilena de los últimos años. Ujú. Dentro de ella el tema indígena en Chile en los últimos años, que por ejemplo en el caso del proceso constituyente, en el primer proyecto de constitución adquirió una relevancia gigantesca en Chile. Entonces, ¿cómo se entiende que un primer proyecto que fue tan indigenista, por así decirlo, finalmente fracasó estrepitosamente? Hay que reflexionar sobre ello, hay que tratar de explicarlo. Yo sé que en el libro uno va a encontrar los Sí. insumos en la herramienta, pero si tenés que depositar aquí en la mesa un punto de esa reflexión que nos pueda ayudar a pensarlo, ¿cuál sería, Pedro? A ver, yo creo que Chile tiene un tema pendiente en torno a su estándar democrático. Nosotros heredamos de la dictadura casi todo. Un sistema económico, un sistema político institucional, una constitución. Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, no tuvo transiciones democráticas en las cuales, por ejemplo, se hicieran reformas constitucionales o asambleas constituyentes, que pasó en otras partes de América Latina. En Chile hubo una continuidad, después del traspaso del poder de la Ujú. dictadura, hubo una continuidad de todo el andamiaje que instaló la dictadura. Y eso ha hecho que existan deudas pendientes a nivel democrático. Y la deuda más grande era claramente tener una constitución que emanara de un proceso democrático y popular, digamos. Bueno, eso sucedió, digamos, después del estallido social. Se abrió un proceso democrático y en el cual también se depositaron quizás excesivas expectativas, porque todos los temas que estaban pendientes tuvieron protagonismo ahí. Los temas indígenas, los temas de paridad de género, los temas medioambientales. Y Chile, la convención primera que existió, elaboró una propuesta constitucional que era de las más avanzadas del mundo, a la vanguardia de todos los derechos que puedan existir. Y el resultado fue un desastre Mirá. porque un 70-80% de la ciudadanía rechazó esa propuesta. ¿Por qué pasó eso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué pasó eso? Ahí entra la educación también Sí, como parte, ¿no? absolutamente. Yo tengo la sensación de que al menos en el tema indígena el fracaso está dado porque hay que entender que el estallido social chileno fue un fenómeno eminentemente juvenil, juvenil estudiantil y de sectores, digamos, también metropolitanos, por así decirlo, de las regiones del centro del país, que, digamos, concentran
la mayor cantidad de población también, como en todos los países de Sudamérica. Y la verdad es que luego, cuando se dan los plebiscitos de salida para aprobación o rechazo de las propuestas constitucionales, eh, se instala la idea del voto obligatorio, y el voto obligatorio lleva a más de 5 o 6 millones de personas que no participan habitualmente de la discusión política a votar. Claro. Y ahí el voto es una, digamos, una ruleta rusa, porque no sabes cómo va la ciudadanía. La reacción de ese momento, ¿no? Exactamente. Además, el tema indígena en Chile activa teclas que son complejas, activa teclas que tienen que ver con el nacionalismo, con la xenofobia, con el racismo cultural. Y los sectores conservadores que estaban en contra de este avance indígena tan potente que hubo en Chile, comenzaron a señalar, digamos, de que se estaba creando una constitución que le entregaba demasiado privilegio a los pueblos originarios. Y que ese privilegio era un atentado contra la igualdad. Es sorprendente cómo se usa. Complejo, ¿no? Las palabras, ¿cómo se le... Argumentos como la igualdad o la libertad, por ejemplo, se usan hoy día de forma bastante, yo diría, manipuladora. Y el caso es que esas campañas del terror, por así decirlo, rindieron fruto, y mucha gente votó en contra porque no quería que los indígenas destruyeran el país, con ese argumento. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque la posibilidad de un Estado plurinacional, la posibilidad de un Estado intercultural... Moderno. Eso es la modernidad que tienen las naciones democráticas que miramos a veces como ejemplo. Claro. Canadá, Nueva Zelanda, los países nórdicos, incluso Australia con sus marchas y contramarchas, son sociedades democráticas que han abierto canales de participación política, autonomía. Enriqueciendo, ¿no? Todo el tamiz de la democracia. Sí, y a veces no tenemos para qué citar ejemplos de la región polémicos, como, no sé, podría ser Ecuador, Bolivia o Venezuela. Estados Unidos tiene un sistema de autogobierno indígena hace más de 50 años, donde las tribus son semisoberanas. Y las tribus tienen autogobierno, tienen policía propia, justicia propia, tienen franquicias tributarias para su economía propia. Y eso que miramos a veces nosotros, los indígenas, quizás como un horizonte a conseguir, acá suena como si fuera terrorismo, extremismo islámico. También está buenísimo eso que planteas ahí con respecto a la educación, y yo lo linkeo, lo pongo junto con lo que tiene que ver con los medios de comunicación. También en el mismo rango, o tal vez un poco más, un poco menos cada uno, o van fluctuando. Pero también los medios de comunicación tienen un efecto enorme sobre la construcción de sentidos, ¿no? Sí. Bueno, los medios de comunicación en Chile mayoritariamente obedecen no somos ajenos aquí, obedecen a un sector político, un sector también empresarial, que tiene una mirada restrictiva de los derechos indígenas, y eso influye también en que exista mucha desinformación a nivel público. Ahí yo entro como en contradicción, porque yo he trabajado en medios grandes en Chile, trabajé muchos años en La Tercera, que es como el Clarín de acá, y fui columnista y cronista de aquel diario, y yo hacía tremendos esfuerzos para desde mi labor en el diario también educar. Y educar incluso a mis editores, a mis colegas. Mira qué bien. Que muchas veces estaban preocupados del último atentado en el sur y no de las causas, y no de lo profundo que hay de una deuda pendiente, de un hastío, de una rabia, de un dolor que genera violencia. Yo explicaba muchas veces que la violencia no es espontánea, la violencia no es que surja de pirómanos que andan compitiendo por quién quema más camiones. La violencia es un grito, la violencia es una protesta. Y esa protesta tiene un planteamiento detrás, que hay que investigar, que hay que, digamos así decirlo, explicar. Porque el periodismo tiene que cumplir esa función de aclarar y no oscurecer. Y en Chile el periodismo, para temas indígenas, para temas sociales, para lo que tú quieras, más que aclarar, oscurece muchas veces. Pedro, perdón, quería interrumpirte justamente de detenernos en ese tema de los medios de comunicación, que también sucede aquí en Argentina y que tiene que ver con cómo estigmatizar también a veces las circunstancias. No sé, nosotros aquí en Argentina hay un incendio forestal y a quien primero se acusa es a los pueblos originarios, ¿no? A aquellos originarios que están en ese sector, y creo que parte de los medios de comunicación, tampoco voy a decir que son todos, porque nosotros trabajamos en un medio de comunicación, pero parte de los medios de comunicación se encargan siempre de estigmatizar la RAM, ¿no? Es como que el primer protagonismo, después vemos si investigamos si fueron o no. Sí, bueno, también hay una flojera
por parte del periodismo de no reportear e investigar como se debe. Y siempre se instalan ciertos enemigos públicos. Y eso se instala muchas veces desde la autoridad, desde la política de los gobiernos, sean provinciales, sean nacionales. Y muchas veces el mal periodismo es funcionar a eso, es funcionar a esas campañas de desinformación. Pero en Chile estamos acostumbrados ya casi, somos los sospechosos de siempre, los indígenas. Y cuando se hace periodismo de verdad y se reportea y se investiga, muchas veces se descubre que no son los indígenas los que están detrás de algunos actos que a veces parecieran ser parte de un repertorio de la demanda indígena. En Chile siempre cuando sucede algún hecho de violencia, por ejemplo, en la zona sur, sea un incendio, sea un sabotaje o lo que sea, los mapuches son apuntados con el dedo inmediatamente. Y eso pasa mucho también porque hay muchos medios y corresponsales de prensa que hacen periodismo con partes policiales o partes de gendarmería. Y eso no es periodismo, eso es relaciones públicas. Y yo, por ejemplo, debo decirlo porque estoy acá y acá es donde hay que decirlo. Por ejemplo, cuando fue el caso de Santiago Maldonado, a mí me sorprendía mucho la corresponsalía que se hacía desde Bariloche de Clarín. Y yo le escribí al colega de Clarín que hacía la corresponsalía por interno, le escribí para señalarle mi sorpresa y por así decirlo, también mi decepción de la cobertura que se estaba haciendo de un caso que requería un poco más de profundidad y un poco más de incluso de contexto. Y de respeto también. Absolutamente. Y la verdad es que la respuesta que obtuvo del colega fue más bien un bloqueo en Twitter y no señalarme a mí, digamos, respetuosamente su punto de vista. Claro. Igual, en ese caso en particular, no te sucedió solamente a vos, sino a un montón de colegas de aquí, de nuestra región, justamente con ese periodista en particular, en ese caso. Y por ahí yo quería hacer mención, cuando vas contando la situación en Chile y cómo es el tema, estamos transitando una cuestión de cambiar conceptos, ¿no? Sí. De naturalizar otras cuestiones. Aquí en Argentina el tema de implementar el concepto de pueblos originarios, y en algún momento también se genera como una controversia de no saber si está bien decir indígenas y decir pueblos originarios, y te escucho a vos que hace un tiempo hicimos una capacitación aquí en nuestra localidad y se genera un revuelo con el tema del concepto de indígenas, ¿no? Y por ahí me gustaría que vos lo expliques o cuentes tu punto de vista acerca de esa utilización de conceptos. Bueno, a nosotros se nos ha denominado de distintas formas, desde naturales, desde originarios, desde indígenas, desde comuneros. La verdad es que desde las ciencias sociales y desde la ciencia etnográfica se nos ha llamado de muchas formas. Nosotros somos, y nosotros lo decimos casi en broma, somos mapuche. Ese es nuestro nombre étnico, así nos autodefinimos, mapuche. Otros se identificarán a Oniquén, otros significarán, no sé... Guaraní, bueno, en Chile Huaspe, no, pero acá, claro. Bueno. Los chilenos Diaguita, Coya, etc. Luego, en el derecho internacional indígena, que de Naciones Unidas, por ejemplo, de los pactos que hay, se usa el concepto de pueblo indígena. ¿Ya? De hecho, la Declaración Universal de Naciones Unidas es sobre el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, como el concepto está instalado a nivel de la legislación internacional, yo, digamos, lo acepto y lo uso sin ningún problema. Hay hermanos que prefieren el concepto originario, ¿ya? Hay hermanos que prefieren el concepto de primeras naciones. En el hemisferio norte, por ejemplo, las tribus canadienses, norteamericanas, ellos usan el concepto First Nation. Claro. Ellos se declaran naciones, digamos, claro. Y así están reconocidos en aquellos países. Bueno, la verdad es que como nos llaman, a mí la verdad me importa bastante poco mientras respeten nuestros derechos y nos garanticen ejercerlos. Claro. Creo que la discusión semántica queda para otro momento. Bien, estamos muy cerca de compartir la voz del vocero presidencial, Manuel Adorni, y por ahí me gustaría que recuerdes la presentación del libro que va a ser este próximo sábado. Sí, el sábado estaremos en el Salón Central de Trevelin, que está muy cerquita ahí de la plaza, está en el centro de la ciudad. Estaremos conversando sobre este nuevo libro, que es un libro de crónicas periodísticas, de coberturas al tema indígena y mapuche en particular, que incluye textos y crónicas de Chile y Argentina. El conflicto también en Argentina está incluido, está la mirada
sobre lo que pasa con los mapuches, incluso de esta zona, porque hay un texto sobre el Lof Nahuelpan, que lo incluí, y que lo escribí cuando vine la última vez. Mira. Entonces, hay un panorama sobre lo que está pasando en materia indígena en ambos lados de la cordillera, y es un libro que busca, además de informar, educar. Yo intento ser muy pedagógico en mis crónicas, porque entiendo que la sociedad no indígena requiere ser educada en este tema. Y esa educación, lamentablemente, no la está haciendo todavía el Estado ni la está haciendo la educación pública en ambos lados de la cordillera. Hay una deuda de la educación de nuestra república con el tema indígena. Aún se insiste en esta idea de los descendientes de los barcos. Muchísimas gracias como siempre, Pedro. Estaremos ahí en Trevelin. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pedro Cayuqueo estuvo aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública. Nosotros vamos con el